Mi hermana se burló de mi estilo de vida modesto, excluyéndome de la Navidad diciendo que solo necesitaban a la familia de verdad, así que me marché y mi abuelo tomó una decisión que la arruinó por completo. Esto sucedió el año pasado y por fin estoy listo para contar la historia. Es larga, pero créeme, el final merece mucho la pena, pues mi familia creía que podía tratarme como basura y salirse con la suya, pero estaban terrible y absolutamente equivocados. Esta es quizás la mejor historia de venganza que leerás hoy. Para poneros en contexto, soy Javier, un chico de 32 años, vivo en Madrid y gano unos 75.000 euros al año, lo cual sé que parece una buena cifra, pero esperad a escuchar sobre los escandalosos hábitos de gasto del resto de mi familia. Esta historia trata sobre años de conflictos familiares, humillación pública y la remontada más espectacular que os podáis imaginar. Permitidme pintar una imagen vívida de mi juventud y explicar por qué esta retribución fue tan gratificante. Mientras mi hermana Carla participaba en concursos de belleza y salía con deportistas famosos, yo era el chico raro que se preocupaba más por los estudios, ahorrar dinero y construir un futuro genuino. Mis padres, Tomás y Susana, dejaron muy claro desde el principio quién era su niña de oro y quién simplemente ocupaba espacio. Cuando Carla cumplió 18 años, recibió un impresionante BMW nuevo con un gran lazo rojo encima. Estoy hablando de un coche de 45.000 euros para una adolescente sin trabajo. Y todo el vecindario se reunió para verla gritar y saltar como si hubiera ganado la lotería. Lo compartió en todas las redes sociales, llamándolo el día más feliz de su vida y alabando a sus increíbles padres. Cuando yo cumplí 18 años, recibí un viejo Seat Ibiza con 300.000 kilómetros que mi padre le compró a un compañero de trabajo por 1.500 euros. Esto forja el carácter, comentó él, mientras Carla sonreía al fondo, probablemente pensando en su próximo capricho extravagante. A pesar de graduarme con matrícula de honor en Administración de Empresas, terminé con una deuda estudiantil considerable porque me negué a pedir ayuda a mis padres después de ver cómo manejaban las solicitudes financieras. Mientras estudiaba finanzas, tuve 2 trabajos a tiempo parcial, uno en un supermercado de 6 de la tarde a medianoche y otro en un bar de tapas los fines de semana. Justo después de la graduación, Carla consiguió lo que ella consideraba el premio gordo definitivo. Mis padres actuaban como si financiar su estilo de vida fuera simplemente una parte normal de ser buenos padres, mientras trataban mi independencia financiera como un defecto de carácter. Carla se casó con Borja, un promotor inmobiliario que supuestamente gana más de 200.000 euros al año, y ahora vive en un enorme chalet de 9 habitaciones en La Moraleja, una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid. Conduce un Tesla Model S y publica historias en Instagram cada 2 meses desde Ibiza, Dubái y las Maldivas. Sus redes sociales se convirtieron en esa exhibición de riqueza cuidadosamente curada que sinceramente me daba vergüenza ajena. Mientras tanto, yo trabajo 70 horas a la semana, ceno arroz con atún y voy pagando poco a poco mi hipoteca y deudas como un adulto responsable. No me malinterpretéis, me ha ido muy bien gracias al trabajo duro y decisiones sabias. Tengo unos 150.000 euros ahorrados, mis préstamos están completamente pagados y maximizo mis planes de pensiones cada año. Conduzco un fiable Toyota Corolla y vivo en un piso bonito pero modesto de 2 habitaciones en el barrio de Chamberí. Salgo con Elena, una enfermera supervisora que gana unos 40.000 euros. Elena tiene los pies en la tierra, ahorra dinero, invierte sabiamente y representa todo lo que Carla no es. Según mi familia, Carla nunca pierde la oportunidad de lanzar indirectas pasivo-agresivas sobre mis elecciones de vida, diciendo cosas como: Javier, ¿cuándo vas a conseguir un trabajo real que pague lo suficiente para disfrutar de la vida en lugar de solo sobrevivir? O quizás si pasaras menos tiempo obsesionado con hojas de cálculo y más tiempo haciendo contactos con gente exitosa, entenderías cómo funciona el mundo en realidad. Ella decía esto mientras presumía de cualquier compra de diseñador que hubiera hecho esa semana, siempre entregando estos comentarios con esa voz de falsa preocupación que me hace querer gritar, como si estuviera genuinamente preocupada por mi triste y pequeña existencia mientras muestra su nuevo bolso de Louis Vuitton que cuesta más que mi coche. La peor parte era ver a mis padres asentir como si su crítica fuera completamente válida y útil. Pero aquí es donde esta historia se pone aún más satisfactoria. Nuestro abuelo Paco construyó un imperio de la construcción desde la nada, empezando con una furgoneta, una caja de herramientas y la voluntad de trabajar 16 horas al día bajo cualquier clima. Tras décadas de trabajo duro, inversiones sabias y tratar a la gente con justicia, se convirtió en el dueño de una de las constructoras más grandes de España, con un patrimonio de entre 8 y 10 millones de euros, y siempre le ha apasionado.
Enseñar valores familiares como el trabajo duro, el ahorro y ganar lo que te mereces por mérito propio en lugar de limosnas. De alguna manera, esa lección solo caló en mí. El resto de mi familia trata a mi abuelo como si fuera su cajero automático personal. Todos viven estos estilos de vida completamente inflados, financiados enteramente por su generosidad, y luego tienen la audacia de mirarme por encima del hombro por ser supuestamente un fracasado sin motivación. Cada año el abuelo organiza un elaborado viaje familiar de Navidad para reunir a todos y mantener los lazos familiares, y él paga todo porque cree que la unidad familiar vale cualquier precio. El viaje del año pasado se suponía que iba a ser en la estación de esquí de Baqueira Beret, y yo lo esperaba con ansias porque el trabajo había sido absolutamente brutal y necesitaba desesperadamente un descanso del estrés constante. El abuelo había reservado todo con meses de antelación porque quería que este viaje fuera extra especial por razones que yo no entendía en ese momento. El viaje de Navidad estaba planeado para un hotel de lujo en Baqueira que cobra 1.000 euros por noche por habitaciones básicas, lo que incluía cenas de 200 euros, tratamientos de spa de 300 euros y forfaits, que cuestan más de lo que la mayoría de la gente gasta en comida en una semana. Conduje desde Madrid después de terminar un proyecto importante en el trabajo el viernes, llegando al resort alrededor de las 8 de la tarde. El lugar era absolutamente ridículo de la manera más ostentosa posible, con vigas de madera vista que probablemente costaban más que mi coche y mampostería de piedra natural que parecía pertenecer a un museo. Había chimeneas enormes donde probablemente cabría una persona pequeña, y la gente caminaba con ropa de esquí que fácilmente costaba 5.000 euros por conjunto, discutiendo casualmente sus planes para hacer el esquí y tours privados por la montaña. Me sentí un poco mal vestido con mi chaqueta de invierno normal de Decathlon y pantalones de nieve básicos, pero imaginé que nadie se daría cuenta, pues estaba allí para pasar tiempo con mi familia, no para competir en una especie de desfile de moda. Me acerqué a la recepción con mi sencilla bolsa de deporte, le di mi nombre a la recepcionista y esperé mientras ella tecleaba en su ordenador con creciente confusión. Ella comenzó a fruncir el ceño y a teclear más agresivamente y tras más ceños fruncidos y suspiros irritados, llamó a su supervisor, quien repitió el proceso con el mismo resultado. Lo siento, señor, pero no veo ninguna reserva bajo su nombre en nuestro sistema, déjeme probar otras grafías y ver si está bajo el nombre de un familiar. Fue entonces cuando escuché la voz de Carla detrás de mí, y pude notar que algo iba mal simplemente por su tono. Había ese extraño elemento teatral que recordaba de la infancia cada vez que estaba lista para causar problemas. «Ay, Dios mío, Javier, ¿realmente viniste? No estaba segura de que pudieras tomarte tiempo libre de tu trabajito», dijo ella pareciendo demasiado alegre, como si estuviera montando un espectáculo para una audiencia imaginaria. Cuando me di la vuelta, allí estaba ella con un traje de esquí de diseñador que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en ropa en un año, una chaqueta claramente hecha a medida, pantalones con hilo metálico y botas que parecían pertenecer a una revista de moda en lugar de a una montaña real. Tenía esa extraña sonrisa de suficiencia en su cara que reconocí de la infancia, la misma expresión exacta que ponía justo antes de decirle a mamá y papá que yo supuestamente había hecho algo malo para meterme en problemas. El personal de recepción seguía buscando frenéticamente en su sistema informático mientras otros huéspedes comenzaban a reunirse detrás de mí, claramente molestos por el retraso. Se podía sentir la tensión creciendo mientras la gente rica con ropa elegante esperaba a que este problema se resolviera. Carla se acercó y comentó lo suficientemente alto para que todos la escucharan. «Qué extraño que no haya habitación reservada para ti, no estoy segura de cómo sucedió». Se acercó más y bajó la voz a un susurro que indudablemente creía que era apropiado. «En realidad, Javier, tuve una larga charla con el abuelo sobre nuestros arreglos para dormir en estas vacaciones y ambos acordamos que solo necesitábamos habitaciones para los verdaderos miembros de la familia este año». Levantó la voz de nuevo, «Ya sabes, gente que realmente aporta algo valioso a las reuniones familiares en lugar de simplemente aparecer esperando cosas gratis». Mi estómago se desplomó totalmente cuando las ramificaciones me golpearon. «¿De qué estás hablando, Carla?» El abuelo invitó personalmente a todos. «Así que tenemos la suite familiar presidencial para mí, Borja y nuestros hijos gemelos. Mamá y papá tienen una magnífica habitación en esquina con vistas a la montaña», pausó teatralmente, evidentemente amando cada momento. «Creo que no había suficiente espacio para todos los que querían venir. Te das cuenta de lo caros que son estos lugares, ¿verdad?» El vestíbulo se había quedado totalmente en silencio, excepto por el crepitar de la chimenea, y miré alrededor para ver a mis padres sentados en sillones de cuero cerca del hogar principal.
cuando hice contacto visual directo con ellos. Ambos desviaron la mirada como cobardes. Borja estaba de pie cerca del mostrador del conserje, mirando su teléfono como si nada estuviera pasando, y sus gemelos de 8 años corriendo por el vestíbulo, completamente ajenos al drama adulto que se desarrollaba a su alrededor. Carla continuó con su actuación cuidadosamente planificada, diciendo: «Seamos realistas aquí, no podrías permitirte alojarte en una propiedad como esta con tu pequeño sueldo de analista. Quizás haya algún hostal barato o una pensión de mala muerte montaña abajo en algún lugar», y de hecho comenzó a soltar risitas mientras decía esto, como si la idea de que yo me quedara en un hotel económico fuera la cosa más divertida que jamás hubiera imaginado. Varios otros huéspedes ahora miraban abiertamente nuestro drama familiar, y la recepcionista parecía mortificada, probablemente preguntándose si debería llamar a seguridad, mientras el supervisor fingía estar ocupado con papeles vitales mientras escuchaba claramente cada palabra de esta charla embarazosa. «Carla, ¿qué demonios está pasando aquí?». El abuelo aprobó e invitó personalmente mi asistencia. «Ay, cariño», el abuelo entendió completamente cuando le describí todo el asunto. «Necesitamos priorizar a las personas que son genuinamente importantes para la prosperidad futura de nuestra familia», y gesticuló dramáticamente hacia Borja, quien todavía no había levantado la vista de su teléfono. «Quiero decir, la firma de Borja acaba de ganar un contrato de desarrollo comercial de 15 millones de euros el mes pasado. Eso es éxito real, ese es el tipo de logro que deberíamos estar celebrando y apoyando como familia». Carla había planeado intencionada y meticulosamente todo este escenario para humillarme frente a completos desconocidos con el fin de probar algún punto retorcido sobre la jerarquía familiar y su superioridad percibida, pero en ese preciso momento, algo hizo clic en mi cerebro. Esto no era un malentendido inocente o un error informático. Me quedé allí parado unos 20 segundos, simplemente procesando lo que estaba pasando, mientras Carla miraba mi cara con obvia satisfacción, probablemente esperando que suplicara ayuda o hiciera algún tipo de escena desesperada que me avergonzara aún más. Mis padres seguían evitando el contacto visual como los cobardes que siempre habían sido, pero en lugar de sentirme enfadado o herido, como Carla claramente deseaba, sentí una extraña sensación de claridad cristalina. Borja continuaba actuando como si nada estuviera pasando y los otros huéspedes del hotel se sentían cada vez más incómodos con el colapso familiar público. Pero era como si piezas de un rompecabezas que habían estado dispersas durante años de repente encajaran para crear una imagen que nunca había visto antes. «Sabes que, Carla, tienes toda la razón en todo», dije, y su sonrisa confiada vaciló ligeramente mientras la confusión cruzaba su rostro. «Perdona, ¿qué has dicho?» «Que tienes toda la razón, debería irme de este lugar rápidamente». Saqué mi teléfono y abrí una aplicación de Cabify con calma decidida. «Les deseo a ti y a la familia real una Navidad absolutamente encantadora juntos». Ella parecía genuinamente confundida porque esta claramente no era la reacción que había planeado cuidadosamente. «Espera, ¿eso es todo? ¿Simplemente te rindes sin siquiera intentar resolver esto?» «No estoy tomando una decisión consciente basada en nuevos hechos. Diviértete explicándole al abuelo mañana por la mañana porque no asistiré al desayuno de Navidad, y cuando le cuente al abuelo lo impropia y teatral que has estado actuando en este escenario, entenderá totalmente». Me di la vuelta una vez más y le di la sonrisa más amplia y sincera que había tenido en meses. «Estoy muy seguro de que lo hará, Carla, estoy convencido de que captará todo correctamente». El viaje montaña abajo me dio mucho tiempo para pensar con claridad por primera vez en años y planear, pues verás, Carla había cometido un error crítico que estaba a punto de destruir toda su vida falsa. Ella asumió que yo seguía siendo el mismo hermano pequeño impotente con el que se metía cuando éramos niños, y no tenía ni idea de en qué tipo de posición estaba yo o qué sabía sobre la verdadera situación financiera de la familia. Esto es lo que Carla no sabía y porque su pequeño truco estaba a punto de salirle espectacularmente mal. Primero, he estado ayudando al abuelo con las finanzas de su negocio durante los últimos 6 años. Segundo, soy yo quien le persuadió para modernizar su contabilidad y transferir todo a sistemas digitales seguros, y él me llamaba cada vez que tenía una pregunta sobre inversiones, estrategias fiscales, planificación de jubilación o análisis financiero, por lo que yo sabía más sobre sus preocupaciones monetarias y planes futuros que cualquier otra persona de la familia combinada. Ayudé a configurar su banca online, organicé sus cuentas de inversión y digitalicé décadas de registros en papel, así que tengo acceso legítimo a información financiera que haría que a Carla le diera vueltas la cabeza si supiera lo que puedo ver. Tercero, y lo más importante para lo que estaba a punto de suceder,
El abuelo había estado cada vez más preocupado por los hábitos de gasto de la familia y su sentido de derecho adquirido. Ha hecho varios comentarios agudos a lo largo de los años sobre personas que viven por encima de sus posibilidades y esperan limosnas en lugar de abrirse camino en la vida. Y ha expresado una profunda preocupación sobre qué pasará con su dinero duramente ganado después de que él se vaya, y si alguien en la familia entiende su valor. Contacté al abuelo desde el aeropuerto mientras esperaba mi vuelo de vuelta a Madrid. Javier, ¿qué pasa? ¿No deberías estar en el resort con todos los demás? Le conté la verdad, sin drama, sin manipulación emocional, sin exageración, solo los hechos, como Carla me había excluido deliberadamente de las reservas de habitaciones, sus comentarios específicos sobre los miembros reales de la familia, la humillación pública frente a otros huéspedes del hotel y la cobarde negativa de mis padres a defender a su propio hijo. El silencio al otro lado de la línea duró unos 45 segundos, lo que pareció una eternidad, y cuando el abuelo finalmente habló de nuevo, su voz se había transformado de cálida y preocupada a fría como el hielo y resuelta. Bueno, creo que es hora de que ciertos miembros de esta familia aprendan sobre las repercusiones reales de su comportamiento. Javier, no necesitas hacer nada dramático, estoy bien, de verdad, pasaré la Navidad en casa. ¿Puede Javier venir a mi oficina a primera hora de la mañana del lunes? Tengo algunos asuntos de negocios extremadamente serios que tratar contigo, trae tu portátil y cualquier software de análisis financiero que tengas. El lunes por la mañana, estoy sentado en la oficina del abuelo, que parece un museo del éxito empresarial español con paneles de madera oscura en cada pared, sillas de cuero que probablemente han estado allí desde los años 70 y docenas de premios y fotos de 40 años en el negocio de la construcción. Fue entonces cuando me di cuenta de que Carla acababa de cometer el mayor error de su vida. El abuelo está agotado pero resuelto, recordándome por qué ha tenido tanto éxito durante tantas décadas. Javier, quiero saber exactamente cuánto dinero les he dado a tus padres y a tu hermana a lo largo de los años, cada céntimo, regalo, préstamo y pago de emergencia. ¿Puedes ayudarme a compilar este material en un análisis detallado? Aquí es donde mis habilidades de análisis financiero resultaron útiles de maneras que nunca imaginé. Pasé la semana siguiente revisando registros bancarios, registros de transferencias, documentos fiscales, cheques cancelados y registros de pagos digitales, pues el abuelo me dio acceso completo a sus cuentas personales, cuentas comerciales y registros financieros que se remontaban a 20 años atrás, y lo que descubrí fue absolutamente alucinante y peor de lo que podría haber imaginado. Esto es lo que descubrí sobre la última década. Carla recibió 45.000 euros para su boda, que afirmó que era justo lo suficiente para cubrir los gastos básicos, pero descubrí recibos que indicaban que gastaron más de 70.000 euros en total. Recibió 30.000 euros como regalo para la entrada de su casa, seguidos de otros 25.000 euros 2 años más tarde cuando decidieron mejorar su cocina con encimeras de granito y electrodomésticos profesionales. Durante los últimos 5 años, ha estado recibiendo 4.000 euros al mes para ayudar con los gastos de los niños y ajustes del costo de vida, totalizando más de 240.000 euros en pagos mensuales directos. Sin embargo, hay mucho más. Préstamos de emergencia que nunca fueron devueltos y 40.000 euros para una oportunidad de negocio que nunca se materializó. Mis padres, que habían estado trabajando el mismo sistema durante años, no eran mejores, habían gastado 35.000 euros en varios esquemas, más de lo que la mayoría de la gente gasta en pagos anuales de coche, en regalos de cumpleaños y Navidad, y probablemente otros 60.000 euros a lo largo de los años. También habían financiado vacaciones, compras de joyas y asignaciones para muebles. El abuelo pagó su hipoteca de 90.000 euros antes de tiempo cuando afirmaron que estaban luchando con la planificación de la jubilación, y ha estado complementando sus ingresos de jubilación con 3.500 euros al mes durante los últimos 6 años porque sus ahorros eran insuficientes para el estilo de vida que merecían, más de 200.000 euros, lo que incluía reformas en el hogar, facturas médicas, letras del coche, primas de seguros, reparaciones de emergencia y gastos inesperados. Durante la última década, estas personas han recibido mucho más de 700.000 euros en limosnas directas, sin incluir regalos más pequeños, cenas, vacaciones u otras ventajas que son más difíciles de evaluar. Mientras tanto, yo había pedido ayuda al abuelo solo una vez en mi vida adulta, un préstamo de 6.000 euros cuando estuve entre trabajos durante 3 meses después de la universidad, que devolví con intereses en 4 meses y nunca pedí nada más. Pero aquí es donde la investigación se puso realmente interesante y reveló cuán falso era su estilo de vida.
Decidí investigar seriamente la situación financiera real de Carla y Borja utilizando bases de datos de registros públicos a las que tengo acceso a través de mi trabajo, sé cómo leer documentos financieros, expedientes judiciales y registros comerciales de maneras que la mayoría de la gente no sabe, y lo que descubrí fue absolutamente impactante. Su casa está hipotecada hasta el límite absoluto, deben 700.000 euros en una propiedad que actualmente vale alrededor de 650.000 euros en el mercado actual, y ambos coches de lujo son de renting, lo que significa que están pagando cuotas mensuales por vehículos que nunca poseerán. La deuda de la tarjeta de crédito de Carla es completamente de locos, descubrí al menos 14 cuentas diferentes con saldos significativos que suman más de 100.000 euros. Según los archivos comerciales públicos, la empresa de Borja ha estado luchando durante los últimos 2 años con 3 grandes proyectos de desarrollo que fracasaron debido a problemas de financiación. ¿Recordáis cómo Carla solía presumir de su contrato de 15 millones y sus ingresos anuales de 200.000 euros? Su mayor cliente comercial rescindió su contrato en septiembre después de retrasos y sobrecostes. El negocio ha incumplido 2 préstamos de construcción significativos y está operando esencialmente con tiempo prestado y extensiones de crédito. Están viviendo un estilo de vida completamente fraudulento financiado enteramente por una deuda masiva y los pagos mensuales del abuelo. Cuando le presenté al abuelo toda esta información en un informe escrito detallado, simplemente se sentó allí en silencio durante unos 15 minutos, pasando lentamente las páginas de los documentos con creciente rabia. Sin esos 4.000 euros al mes, estarían declarando la bancarrota en 60 días. Finalmente me miró con una cara única y murmuró, muy intrigante, muy fascinante en verdad, creo que es hora de que algunas personas aprendan cómo se sienten las consecuencias reales. 3 semanas después del incidente en la estación de esquí, el abuelo convocó una reunión familiar obligatoria en su casa, diciéndoles a todos que era para discutir importantes cuestiones de planificación financiera y patrimonial, y que la asistencia era absolutamente requerida para cualquiera que quisiera ser incluido en su testamento. Llegué temprano para ayudarle a preparar lo que sería la presentación más satisfactoria de toda mi vida. Él había impreso todo: extractos bancarios, registros de transferencias, documentos de préstamos, registros de propiedad, archivos comerciales, informes de crédito, todo cuidadosamente organizado en carpetas con el nombre de cada miembro de la familia escrito en el frente con su cuidadosa caligrafía. Carla llegó 25 minutos tarde en su Tesla, vestida con otro atuendo ridículamente caro que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente, y parecía genuinamente molesta por tener que estar allí, como si fuera un inconveniente para su apretada agenda de gastar el dinero de otras personas y publicarlo en Internet. Borja parecía incómodo desde el momento en que entró, creo que estaba empezando a darse cuenta de que su situación financiera se estaba deteriorando. Mis padres llegaron como si nada hubiera pasado en Navidad, sin disculpas, reconocimiento o explicación por su comportamiento cobarde, simplemente como si fuera un día normal, probablemente creyendo que esta reunión era sobre aumentar su asignación mensual o discutir detalles de la herencia. El abuelo comenzó la reunión bastante formalmente. Os he pedido a todos aquí hoy porque he estado realizando una evaluación completa de mi apoyo financiero para esta familia durante los últimos 15 años. Javier me ha ayudado a reunir material realmente revelador y creo que es hora de que tengamos un debate verdaderamente honesto sobre el dinero, los derechos adquiridos y los valores familiares. Entregó las carpetas con precisión teatral, y observé la cara de Carla mientras abría la suya y comenzaba a leer los números expuestos en blanco y negro. El color literalmente desapareció de sus mejillas al darse cuenta del alcance de lo que estaba mirando. El abuelo continuó en su tono más profesional. Quiero que cada uno de vosotros analice cuidadosamente esas estadísticas y luego me explique por qué sentís que tenéis derecho a esta cantidad de apoyo financiero continuo. Carla instantáneamente entró en modo víctima total. Abuelo, ya sabes, criar hijos es realmente costoso hoy en día. Borja y yo trabajamos muy duro para mantener a nuestra familia, y con la economía siendo tan inestable e impredecible. Carla, la voz del abuelo atravesó su gimoteo como un bisturí a través de la mantequilla. Según estos papeles, tu marido supuestamente gana 200.000 euros cada año. Por favor, explica en detalle por qué requieres 45.000 euros adicionales por año de mi parte para mantener tu estilo de vida. Bueno, el pago de la casa es realmente alto porque queríamos que los niños crecieran en un buen barrio y tienen actividades y deportes y tenemos otros gastos necesarios que no entenderías.
Decidiste comprar una casa que no podías permitirte, decidiste alquilar automóviles lujosos en lugar de comprar transporte fiable, eliges inscribir a tus hijos en costosos programas privados en lugar de excelentes escuelas públicas. Estas fueron tus decisiones deliberadas hechas con la expectativa de que yo continuaría financiando tus elecciones de estilo de vida eternamente. Mis padres intentaron intervenir y desviar la atención. Papá, sabes cuánto apreciamos todo lo que has hecho por nosotros a lo largo de los años, pero la planificación de la jubilación se está volviendo cada vez más difícil debido a la inflación y las facturas médicas. Te jubilaste a los 62 años sabiendo que yo aumentaría tu salario eternamente, no hiciste ningún intento de ahorrar lo suficiente para la jubilación porque esperabas que yo manejara todas tus obligaciones financieras. Consideraste mi generosidad como un derecho en lugar de un regalo. La tensión en la habitación era lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo, y Carla comenzó a temer al darse cuenta de que las cosas no iban según lo planeado. Abuelo, ¿qué estás tratando de transmitir aquí? ¿Nos estás amenazando? Estoy diciendo que con efecto inmediato, todo el apoyo financiero a esta familia queda permanentemente terminado. La erupción fue instantánea, esperada y realmente agradable de ver. Carla comenzó su acto de llanto falso con lágrimas de cocodrilo y lamentos teatrales. Mis padres comenzaron a hablar febrilmente uno encima del otro sobre sus ingresos limitados, gastos médicos y seguridad de jubilación, mientras Borja se sentaba allí pareciendo que quería desaparecer a través del suelo. Pero el abuelo no había terminado de dictar su veredicto. Además, estoy profundamente decepcionado y personalmente insultado por cómo fue tratado Javier durante nuestro viaje de Navidad. La exclusión deliberada y la humillación pública fueron totalmente incorrectas, y demostraron precisamente en quiénes os habéis convertido cuando creéis que nadie os está mirando. Las lágrimas falsas de Carla se convirtieron rápidamente en rabia genuina. ¿Esto es por él? ¿Realmente estás haciendo esto por él? Es un hombre maduro. Debería ser capaz de cuidarse a sí mismo sin depender del abuelo como un bebé pequeño. Sí, Carla, él debería ser capaz de cuidarse a sí mismo, y lo hace. Nunca me ha pedido asistencia continua, pagó sus préstamos universitarios con sus propios esfuerzos. Vive dentro de sus posibilidades y trata a los miembros de la familia con decencia y respeto. Podrías querer pensar en aprender de su ejemplo en lugar de ridiculizarlo. Oh, por favor, es un perdedor aburrido que pasa sus días mirando hojas de cálculo y no tiene vida social. Borja gana 3 veces su salario actual. Nosotros somos los miembros prósperos de esta familia, nosotros somos los que importamos. Fue entonces cuando el abuelo sacó una carpeta más con una pequeña sonrisa. En realidad, Carla, hablando del tremendo éxito de Borja, miró directamente a Borja, quien se había puesto extremadamente pálido y estaba sudando. Javier, ¿podrías explicar por favor qué indicó tu estudio financiero sobre la industria inmobiliaria comercial? Este es probablemente el momento en que cualquier buena persona debería haberse sentido terrible por ellos, pero yo no lo hice ni siquiera un poco, pues se lo habían estado buscando durante años. Abrí mi portátil y saqué el extenso estudio financiero que había preparado solo para este momento, basándome en registros públicos, archivos comerciales y documentos financieros. La compañía de Borja está esencialmente en bancarrota y ha estado operando con tiempo prestado durante meses. La tez de Borja pasó de pálida a verde al darse cuenta de que su imperio ficticio iba a colapsar frente a todos. Javier, no tenías absolutamente ningún derecho a investigar mis asuntos comerciales privados. En realidad tenía todo el derecho. Todo esto es información disponible públicamente en el registro mercantil y expedientes judiciales. Tu firma ha incumplido 4 grandes préstamos de construcción por un total de más de 2,5 millones de euros durante los últimos 2 años. Tu mayor cliente comercial rescindió el contrato en septiembre, alegando retrasos, sobrecostes y problemas de calidad, y no has cerrado un proyecto de desarrollo por más de 60.000 euros desde el verano pasado. Carla miraba de un lado a otro entre Borja y yo como si no pudiera creer lo que estaba escuchando, pues el mundo fabricado que había creado en las redes sociales se estaba derrumbando en tiempo real. Procedí con precisión deliberada. Vuestras finanzas personales son peores que vuestra condición corporativa. Vuestra casa tiene una hipoteca negativa de alrededor de 80.000 euros. Debéis 100.000 euros en deuda de tarjetas de crédito a través de 14 cuentas separadas, y los pagos de renting de vuestros coches solo os cuestan 2.400 euros al mes, que es más de lo que la mayoría de las familias pagan por vivienda. El silencio en la habitación era terrible, y se podía escuchar el reloj de pie haciendo tic-tac en la esquina. El abuelo habló con aparente deleite. Javier, ¿qué indicó tu investigación con respecto a los hábitos de gasto personal de Carla?
Según las facturas de tarjetas de crédito, registros bancarios y análisis de actividad en redes sociales, estimo que Carla gasta alrededor de 5.000 euros cada mes en ropa, accesorios, tratamientos de belleza, visitas al spa y entretenimiento. Eso es más del doble de lo que la familia española promedio gasta en vivienda, y excluye el dinero que gasta en vacaciones y experiencias de lujo. Carla finalmente perdió el control. Eres un absoluto psicópata. ¿Quién te da la autoridad para mirar en mi vida personal como un acosador espeluznante? Esto es una locura. Tú lo hiciste, Carla, cuando elegiste deshonrarme en público y prohibirme las reuniones familiares, cuando dejaste claro que piensas que soy inferior a tu supuestamente exitoso esposo y cuando me trataste como basura en presencia de extraños. Las acciones tienen consecuencias y vas a descubrir cómo se ven esas repercusiones. El abuelo se levantó lentamente con la dignidad de un hombre que había establecido un imperio a través del trabajo duro. Creo que hemos cubierto todo lo que necesitamos hablar hoy. Todos tenéis algunas decisiones extremadamente importantes que tomar con respecto a vuestro futuro. Javier, ¿podrías amablemente quedarte unos minutos? Tengo algo crucial que hablar contigo en privado. Mis padres y la familia de Carla salieron de la casa en plena conmoción, con Carla gritando sobre lo injusto que era todo y cómo yo había arruinado a la familia con mi comportamiento errático. Borja parecía listo para vomitar y mis padres estaban completamente devastados. Después de que se fueron, el abuelo se sentó y me sonrió cálidamente por primera vez en semanas. Javier, he estado pensando mucho en actualizar mi testamento y planificación patrimonial últimamente. Y mi abogado cree que definitivamente es hora de hacer algunos cambios muy significativos para reflejar mi comprensión actual de los valores familiares y la responsabilidad. Han pasado 9 meses desde esa reunión familiar, y los resultados han sido absolutamente espectaculares más allá de mis sueños más salvajes. En abril, la compañía de Borja se declaró en concurso de acreedores. Perdieron su casa por ejecución hipotecaria y tuvieron que mudarse a un pequeño piso de alquiler de 2 habitaciones en una parte mucho menos deseable de la ciudad. Ambos coches de lujo fueron embargados en 8 semanas porque no podían hacer los pagos del renting, y Carla tuvo que conseguir su primer trabajo real en más de una década. Mis padres tuvieron que vender su casa y mudarse a un apartamento pequeño de 1 habitación en una comunidad de jubilados que realmente podían permitirse, y mi padre salió de la jubilación para trabajar como cajero a tiempo parcial en una ferretería. Carla está trabajando en unos grandes almacenes por el salario mínimo y odiando cada minuto de ello. Sus redes sociales se han vuelto completamente oscuras porque no puede permitirse el estilo de vida que solía fingir. Los gemelos tuvieron que transferirse de su costosa escuela privada a la escuela pública, de lo cual Carla se quejaba constantemente hasta que se dio cuenta de que a nadie le importaban ya sus problemas. Mamá está trabajando en la caja de un supermercado, y ambos son completamente miserables y están constantemente estresados por el dinero por primera vez en décadas. Pero aquí está la mejor parte que hace que toda esta historia sea perfecta. Todos comenzaron a llamarme urgentemente suplicando ayuda, comenzando con mis padres aproximadamente 3 meses después de la reunión. Javier, cariño, sentimos mucho lo que ocurrió en Navidad, deberíamos haberte protegido de Carla, ahora entendemos lo equivocados que estábamos al tratarte de esa manera. ¿Podrías por favor hablar con el abuelo por nosotros? Definitivamente estamos sufriendo con estas facturas y no estamos seguros de qué hacer. Les dije que consideraría ayudar si me enviaban una carta manuscrita completa reconociendo cómo me habían tratado a lo largo de los años y aceptando plena responsabilidad por sus acciones y decisiones. Borja me contactó hace unos 2 meses y dijo: mira, tío, entiendo que empezamos con el pie izquierdo y Carla lamenta profundamente cómo manejó el escenario de Navidad, se siente fatal por todo. ¿Hay algo que pudieras hacer para ayudarnos? Quizás un pequeño préstamo podría ayudarnos a recuperarnos, prometo pagarte con intereses tan pronto como el negocio se levante de nuevo. Me reí a carcajadas y le colgué de inmediato. Pero la llamada más placentera vino de la propia Carla hace aproximadamente 6 semanas, la cual grabé ya que sabía que sucedería. Por favor, Javier, soy consciente de que cometí un error grave, estaba totalmente equivocada sobre todo. Fui terrible contigo y me disculpo sinceramente, pero estoy en una mala situación aquí. Los niños preguntan continuamente por qué tuvimos que mudarnos, porque mamá tiene que trabajar ahora, porque no podemos ir de vacaciones y porque sus amigos no pueden venir a nuestro apartamento. Haré cualquier cosa, me disculparé abiertamente en las redes sociales, aceptaré que estaba equivocada sobre todo, le diré a todos que tenías razón, solo ayúdanos a volver a la normalidad. Carla, solo tengo una pregunta para ti y quiero que consideres cuidadosamente antes de responder.
cualquier cosa, pregúntame lo que quieras. Cuando me excluiste de la reserva del hotel y les dijiste a todos que era únicamente para la familia genuina, ¿consideraste cómo me haría sentir eso como tu hermano? Hubo silencio total durante casi 30 segundos. ¿Pensaste que yo era tu hermano y que merecía respeto fundamental y decencia independientemente de cuánto dinero ganara? Javier, solo estaba tratando de... No, Carla, me humillaste porque me considerabas débil y patético, asumiste que te necesitaba más de lo que tú me necesitabas a mí, creíste que siempre estaba disponible como un plan de respaldo, pero estabas completamente equivocada en todos los aspectos. Por favor, Javier, te lo estoy rogando literalmente, me pondré de rodillas si quieres. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón, me estás rogando, ¿y sabes cómo me hace sentir esto? Me hace creer que tal vez sí hay algo de verdadera justicia en el mundo después de todo.